algo que se va articulando, algo que se va haciendo. El tema, insisto, que no había mucho registro de esto. Entonces, realmente el trabajo de Ricardo y Emilio para este disco punk, para este libro, es notable. Cómo fue compilando, acercándose a las personas que fueron protagonistas. Esto, tú describiste muy bien el libro, extraordinario, y lo que más me gusta a mí, rescato también, es que está contado por sus propios protagonistas, ¿ya? Por los mismos miembros de la banda. O sea, ¿qué más credibilidad y confiabilidad me da el poder leer eso? ¿Ya? Entonces, es un libro extraordinario que al leerlo yo me transporto al pasado. Me he transportado al pasado. Y eso creo que para las nuevas generaciones es algo increíble. Ahora los muchachos tienen todo, con la democratización de los contenidos. En esa época, comprarte un disco exploited, lo que sea, era muy difícil. O sea, había que tener muchas lucas o viajar afuera. Ahora, nuestro país, curiosamente, siempre de alguna manera llegó la música. Siempre había gente que en eso entonces sabía mucho de música y tenía acceso a la música, eso es increíble. Pero sí, la mayoría no tenía cómo acceder a la música. Ya ahora cualquiera, es cosa que entre a SoulSeek, pongas tal o cual banda y tenéis todos los discos en MP3 on FLAC, ¿ya? Y así. Entonces, aparte, claro, el tema de los instrumentos musicales, las salas de ensayo, los lugares para poder tocar, era bien precario, difícil. Y nadie documentó, muy poca gente tuvo la visión de documentar eso, ¿ya? Entonces, este tipo de documento, este tipo de trabajo es sumamente importante para que las nuevas generaciones puedan tener un acercamiento a lo que se vivió en todos esos años que tú muy bien describiste. Sí, totalmente. Es algo que uno lee el libro y viaja en el tiempo, Sí. se transporta, recorre estos lugares, las tocatas, etcétera, los primeros momentos cuando se encontró con estos discos, con estos cassettes, sobre todo en esos años. Y de alguna forma esta información estaba repartida, tanto en algunos documentales como el documental de Punk, se me fue el nombre del actor. Se me fue el apellido, pero es Martín el nombre de él. Sí, ¿verdad? Muy bueno. Y también en fanzines y algunos recortes de prensa que hay que por ahí rescatar. Pero efectivamente faltaban los testimonios de primera fuente, los músicos, los creadores hablando de cómo se embarcaron en estos discos, de cómo comenzaron a tocar, etcétera, y cómo se han mantenido hasta el día de hoy haciendo música, muchos de ellos. Ricardo y Emilio, cuéntenos un poco cómo surgió este titánico proyecto, porque son 260 páginas, ¿verdad? Y cuánto tiempo les tomó, cómo fue el proceso, de decir, ya, queremos hacer este disco, o sea, este libro con 20 discos. ¿Cómo surge? ¿Cuál es la génesis del proyecto? A ver, yo creo que desde que nació Santiago Wander, que tenía una idea de hacer algo así. De hecho, creo que este libro es como el espíritu de Santiago Wander. O sea, tenía que salir con Santiago Wander, de eso nunca se discutió, porque es como captura lo que realmente quiso hacer Santiago Wander desde el comienzo. Yo por lo menos leo muchos libros de música, me gusta mucho leer libros de música, leo mucha historia oral también, la historia, no sé, la historia oral del punk, la historia oral del grunge, etc. Y también veo muchos documentales, me gusta mucho este asunto. Este tema del punk chileno también me gusta porque es la música que escuché en mi adolescencia, es la música que marcó mi vida en realidad. Entonces se me ocurrió que podríamos hacer algo así. Yo me di cuenta que era una labor casi titánica porque no hay bibliografía al respecto. Esto fue comenzar de cero. No es como escribir un libro sobre Los Tres o Violeta Parra, etc. O sea, porque hay mucha bibliografía donde acudir y desde ahí buscar.
acá no había nada. Entonces le propuse al Ricardo esta idea, porque el Ricardo sabe mucho también de música, entonces yo cachaba que podíamos ser un buen equipo. En ese momento no teníamos claro tampoco cuántas bandas iban a ser, ni cuáles iban a ser los discos. Esa era la idea de hacer algo con discos de punk chilenos y de ahí darle. O sea, yo creo que la única banda que estuvimos siempre de acuerdo y de manera unánime y nunca se discutió fue Políticos Muertos, porque es nuestra banda favorita de ambos. Claro. Pero el resto, nada, le fuimos dando forma con el tiempo, salía una idea. Al principio queríamos hacer 7 discos, después dijimos, no, va a ser imposible hacer 7, ya hagamos 10. Al final salieron 20. Y eso le fuimos dando forma con las conversaciones y viendo qué se podía hacer, hasta dónde podíamos llegar. Y por suerte resultó, porque era algo bien arriesgado. O sea, si, no sé, por ejemplo, una banda no nos quería dar una entrevista o no nos quería aportar su información, se acababa. Entonces, también agradecerle a la gente que participó, a todas las bandas que participaron, y bueno, y a ti, Rosana, y a Rolando, obviamente. Ricardo, ¿tú tienes algo que agregar de tu experiencia? ¿Cómo fue? ¿El proyecto siempre fue concebido entre dos autores? Sí, ya, dos cucharas en una misma olla ya es suficiente. Sí, nunca se discutió y, bueno, rescatar un poco que el proyecto fue siempre orgánico. Fue como un poco improvisado y en eso es muy punk. Porque partimos con 7 bandas, creo que después subimos a 9, en un momento iban a ser 13. Y entonces, mientras más conversábamos y hablábamos, nos dábamos cuenta de que, por suerte nos dimos cuenta de eso, o sea, se nos refregó un poco en la cara una cosa súper obvia, y que yo encuentro que es primordial en el punk de que sea variado, que haya muchas lecturas dentro de él, que se note que el punk es una puerta que se abre, no es una cosa que se cierra. Cuando se cierra, el punk es una cosa muy fome, pero cuando se abre, y se empieza a mezclar con otras cosas, con otras lecturas, de acorde a su época y su tiempo, yo creo que ahí gana mucha riqueza el punk y vale la pena escucharlo y vale la pena escribir sobre él. Eso, un poco, y bueno, obviamente también destacar la gente que tuvo confianza en nosotros. Esto partió como... Yo creo que la primera entrevista la tenemos que haber hecho a mediados de agosto del año pasado, que fue Maya. Perfecto, ya. Y hablamos con el resto de los muchachos de Políticos Muertos, con Rodrigo, con el Congo, hablamos con el Rana, y de ahí empezó el proceso revolucionario que todavía estamos viviendo. Entonces eso se pausó un poco. Después lo tratamos de retomar en el verano, llegó el COVID, y bueno, ahí tuvimos que cambiar el formato. No pudimos juntarnos a conversar, a tomarnos una cerveza con las personas como lo hicimos con el Maya, o a conversar cara a cara, y lo tuvimos que hacer en formato preguntas por correo electrónico, por chat, cosas así. Entonces, claro, aún es mucho más generoso por parte de algunas bandas que nos hayan respondido, ¿sabes? Porque, o sea, yo sé que obviamente Ricardo Vargas y Emilio Ramón no les dice nada, porque no, o sea, googlear, bueno, no saldrá nada, no sale nada de mí, ¿cachai? Y de Emilio tampoco, no somos personas conocidas o periodistas en el medio, ¿cachai? De hecho yo no tengo título académico de nada. Entonces, que hayan confiado en nosotros y que hayan abierto su corazón, es súper válido que hayan depositado la confianza. Porque, o sea, a Mario de los Jorobados yo no lo conozco, obviamente, por las veces que lo vi en vivo, en 2 veces, pero él no tiene la más puta idea de quién soy yo, así que le doy muchas gracias. Y obviamente con algunos sí nos conocían, como los muchachos de Políticos Muertos. A mí me conocen de la época Catafú y Claudio, el Emilio conoce a los fiscales, o sea, hubo bandas que nos depositaron su confianza al tiro y ciegamente, entonces eso era único, era de repente la garantía que uno podía depositarle, digamos, de repente a Lucho de Caos, porque también él vive en Texas, o sea, no me conoce, yo creo que ni siquiera me ha visto la cara. Entonces eso lo hace muy, muy entretenido. Martín Núñez se llama el muchacho que hizo del punk. Y lo otro que tú comentabas sobre el libro también, y que yo creo que hay que acentuarlo, porque eso lo hace un gesto muy bonito, que la tapa
y los dibujos están hechos por Catafú, que es Rodrigo Rosa, guitarrista de Super Sordo, de Agencia Chilena en el Espacio, después, bueno, hizo Familia Miranda y ahora está con otro proyecto que se llama Ugas, y es alguien que estuvo en el movimiento, y Francisco Mayea, que es vocalista de Políticos Muertos, hizo los dibujos internos. Entonces, este es un libro que está facturado, entre comillas, por punk, hecho por hueones que les gusta el punk, que estuvieron metidos en el punk, pero que no está totalmente dedicado o nunca se hizo con la intención, digamos, de hacerlo para los punk. O sea, bienvenido que lo lean, que está a la raja, ¿sí? Pero también este libro también se abre y está hecho para gente que le interesa conocer de la música, le ocurrió, sobre todo bandas desconocidas, que fueron opacadas por los nombres de siempre que maneja la prensa musical y que no sale de eso. Está hecho también para personas que les interesa ver la música como un fenómeno social, porque no comentamos las canciones, ni ponemos la duración, ni ponemos que hizo un punteo maravilloso o un riff original. Además de esas cosas, ahondamos en el contexto político y social de por qué esta letra habla de esto, o esta letra se refiere a eso. O sea, hay ejemplos palpables ahí. O sea, Tarde de Perros de Políticos Muertos está basado en el asalto al camión Brin que hicieron el 90, el 91, ahí en el campo oriente de la Universidad Católica, que terminó con una transmisión en vivo de 12 horas, histórica, donde Carabineros de Chile, una vez más, asesina a inocentes. Los cristianos de mi barrio, de Fiscalía ad hoc, que está inspirado en un citatorio que se quiso hacer en Ñuñoa por el padre Baldo Santi, donde se opuso la gente. Entonces, estas bandas no dicen que los pacos son malos, que los empresarios son una mierda o que el Estado es una porquería, por un capricho. Se basan en hechos, o sea, hay un discurso coherente. Eso, no sé, ¿quieren agregar algo más? No, fundamental lo que dices, de alguna forma, o sea, tú como autor pones el énfasis de alguna forma en el gran relato del libro, en su relato. O sea, aquí hay bandas que como dice también una de las cuñas de uno de los entrevistados, que la música de estas bandas de alguna forma nos cuentan la historia del Chile reciente, a través de sus canciones, lo cual es muy cierto. Oye, saludemos a la gente que está conectada viéndonos por Facebook. Aquí ya nos están llegando las preguntas para los autores. Jacqueline Quiloderán Alfaro nos pregunta: ¿cuál fue el criterio para seleccionar a las bandas que aparecen en el libro? ¿Fue por sus gustos? Fue un poco por los gustos, pero también por lo que decía Ricardo hace un rato, que tratamos de hacer como un abanico de bandas de distintos estilos dentro del punk, porque de hecho el punk es algo súper difícil de definir desde siempre, desde que nace. Yo creo que el punk es más una actitud que un sonido, o que un beat de batería. O sea, ¿qué tiene que ver, no sé, con los Ramones con GH más que o sea, y acá en Chile es lo mismo. O sea, dentro del mismo libro tú puedes ver que hay bandas que, o sea, está Machuca y está Marcel Duchamp, pero están los dos dentro del punk. Entonces tratamos de incorporar todo ese abanico de posibilidades, tomar también algo del hardcore, bandas más, no sé, por ejemplo los Pinochet Boys, que los Pinochet Boys, tú podrías decir así como, al escuchar una canción como Botellas contra el Pavimento, ¿por qué dicen que esto es punk? Pero, o sea, los Pinochet Boys son absolutamente punk en su actitud, en lo que significaron para una época. Entonces tratamos de tomar como todo ese abanico, una muestra de todo lo que nosotros consideramos valioso dentro del punk. Obviamente nos hubiese gustado poner más cosas, pero no hubiésemos terminado nunca el libro. Entonces había que ponerle como un límite y ahí está. Sí, totalmente. Oye, en eso me quiero detener un poco. ¿Cómo fue el proceso de seleccionar estos 20 discos, estas 20 bandas? Porque claro, como tú comentabas, el primero eran 10, al final tuvieron que ser 20, porque eso pasa cuando uno se propone hacer listas o selecciones, cuesta mucho, a veces
no quieres dejar fuera tal, pero claro, tienes aquí un pie forzado que tienen que ser una cantidad determinada. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Les costó mucho? Al final, cómo fueron cortando la lista? Tratamos de primero mostrar una foto lo más amplia y de línea de tiempo de lo que ha sido el proceso del pan acá en Chile. Y sí, tratamos de hacer una selección que fuera, que mostrara lo rico y amplio que puede llegar a ser. Y fuera de eso también nos interesó seleccionar ciertas bandas más mediáticas por una cosa que yo creo que, no sé, pues, tu mamá, no sé, tu abuelita o tu tía, en los 90 por primera vez tal vez escuchó una banda punk chilena, y tiene que haber sido Los Fiscales, Machuca, tal vez Los Miserables que sonaron en la radio, o Los Peores de Chile que estuvieron en un estelar. Entonces, esas bandas las colocamos por ese criterio. Además de ciertos gustos personales o no. De ahí seleccionamos de las bandas de la primera oleada punk, las que habían dejado un testimonio sonoro, que son Jorobados y Pinochet Boys. Porque el libro se trataba de discos. Y bien seleccionamos para adelante de lo que es los 90, las bandas más emblemáticas o que marcaron de escuela, pero que tal vez no conoce mucha gente, o sea, no conoce ni tu mamá, ni tu tío, ni mi mamá, ni mis tías, que pueden ser Mal Gobierno, Marcel Duchamp, que son muy ligadas también al sello Mazapán, que fue uno de los primeros sellos realmente independientes, el primer sello punk acá en Chile. Y colocamos también, obviamente, Super Sordo, porque marca un hito, digamos, de una cosa que era una música que era bastante, venía a renovar un poco lo que es el molde más hardcore, Bad Religion, Ramones, Polla Record, Exploited, que un poco tenía el punk chileno en esa época. Su Super Sordo era una cosa demencial en vivo y no tenía nada que ver. Entonces marcó una escuela. Y de las últimas seleccionamos algunas bandas de región, porque obviamente hay que descentralizar, y obviamente el punk no solamente ocurrió en Santiago, aquí en Chile, no, en regiones hay también hay unas movidas muy poderosas, pero lamentablemente no se llegan a conocer mucho. Entonces seleccionamos a Tetranarco, porque es una de las primeras bandas de región y que de forma independiente, con una producción independiente, pudo darse a conocer en Santiago y venir a tocar a Santiago. Y seleccionamos también a Ignorantes de Concepción, también por ese criterio, y porque es una banda que ha dado mucho que hablar en la escena más under del punk. Y ellos también pudieron venir a tocar a Santiago. Y en eso quiero poner un pequeño paréntesis y destacar la labor de Enfermos Terminales, que ha sido una banda bien generosa en eso, que ellos, además de girar en regiones, hacen como Patán, supongo, conociéndolo, que tiene alma de productor. Tiene que hacer una curatoría, él, yo creo, se queda callado y trae bandas acá a Santiago de regiones. Siempre ha sido muy preocupado de eso. Lo ha hecho con Tetranarco, lo hizo con Ignorante, y lo ha hecho con Orden Criminal de Gualmapu. Así que Patán merece una gran estatua ese weón. Sí, una gran mención, Enfermos Terminales. Saludos para ellos, para Mary, para Patán, emblemáticos, figuras claves del underground. Del público que nos está viendo por Facebook, llega una segunda pregunta. Quiero saber cómo nació la portada. ¿De dónde nace el diseño, la estética de esta portada que, como tú contabas, la hizo Rodrigo Rosas Catafú, de Familia Miranda y Super Sordo? Hablamos con Emilio, que creo más o menos que estábamos en el mismo espíritu de tratar de evocar la primera juventud, la pubertad, cuando uno descubre, digamos, el punk, o uno escucha en su pieza su primer cassette, o se mete en eso. Por eso tiene como la estética de pieza de adolescente, quinceañero, que es como el dolor de cabeza para todo papá o mamá. Eso, con todo ese tipo de cosas, con todo ese tipo de iconografía punk. Más o menos así nació, y Emilio me sugirió que le hiciera Catafú, así que Emilio tuvo bastante buen ojo en eso, y me contacté con él. Y Catafú gustoso ahí hizo ese hermoso
esa hermosa idea en base a una foto que le sugerimos con Emilio, y con ciertas sugerencias también que le dimos. Era una foto de dos niños como en el living de una casa donde había un tocadisco, y Emilio me comentó, pero diera Catafu que saque el tocadisco y ponga una casetera, porque el pan chileno en su origen estaba más ligado al cassette. No sé si quieres complementar algo, Emilio. Sí, sí, en esa foto salían dos niñitos también, me acuerdo que... Sí, salían dos niñitos y le dijimos también ahí claro, le dijimos pon un niñito y una niñita. niñita. Y claro, y le dijimos ya pon iconografía punk así como reconocible en la pared, y él le puso todo esto afiches, y, ¿no? Y le quedó la raja. No, Y increíble. ahí salió. Pero tengo todo ese proceso, tengo la foto original, tengo la foto recién retocada y así hasta el final. Sí, totalmente. Oye, Rolando, Sí, dígame. como también uno de los testigos también del surgimiento del underground y de la cultura subterránea y de los orígenes del punk en Chile, ¿por qué crees que en Chile la presencia femenina de primeras bandas con presencia femenina integrada por mujeres surge solo a finales de los 90 y no antes? Un caso muy diferente, muy particular, a diferencia de lo que ocurrió en el resto de Latinoamérica y para qué decir en Estados Unidos o en Europa, donde ya a finales de los 80 y sobre todo a principios de los 90 con el Riot Girl, ya surgió toda una camada de bandas integradas por mujeres, pero esto no se replicó particularmente en Chile, sino que solo hasta finales de los 90 entrando al siglo XXI. Tú que viviste todo este proceso también desde tu lugar de difusor, ¿por qué crees que esto no Bueno, yo creo que, Rosana, yo creo que tuviste en el clavo hace un rato atrás cuando describiste que en esos entonces era una escena masculina, ¿ya? Que eso también se dio en los 70 posiblemente en Europa, en Inglaterra, ¿ah? Tanto así que finalmente el glam, como no había muchas mujeres, se vestían de mujer. Algo así tiene que haber pasado. ¿Ya? Después vinieron, ¿cierto?, las Runaways y qué sé yo. Yo creo que era bueno, en esos entonces estábamos en una situación compleja en nuestro país. Había mucha represión. Ya posiblemente a las chicas no les daban permiso. Era otro Chile, ¿ah? Ojo, era, culturalmente, sociográficamente, era otro Chile, habían otros valores, ¿ya? Yo creo que el destape o la necesidad de la mujer de expresarse comenzó a finales de los 80 en nuestro país, comienzo de los 90, pero yo pertenezco a los 80, la verdad, y eran otros tiempos, eran otros tiempos completos, con otros valores, ¿ya? Y creo que eso a lo mejor dejaba o marginaba un poco la decisión femenina de participar ahí. Pero yo creo que siempre hubo chicas y que estaban ahí compartiendo, no era la masividad. Yo no me acuerdo, las Venus fueron como la primera banda así de mujeres, ¿ah? Acuérdate, que, bueno, obviamente tuvo mucha visibilización en los 90, pero yo creo que la Sarita y todo el resto comenzaron posiblemente a finales de los 80. ¿Ya? Rosemary Vargas siempre... Claro, la Rosemary. Exactamente. Claro, entonces, pero yo creo que no era fácil para las mujeres. Había también mucha represión en los núcleos familiares. Había, el padre y la madre jugaban un rol importante, chiquillo, en esa época. ¿Ya? No como ahora. ¿Ya? Los papás no eran amigos, ¿ya?, de nosotros, eran nuestros padres. ¿Ya? Y yo veía como a mi hermana la controlaban harto. O sea, no podía. Entonces había un control distinto, ¿ya? Había otra cosa. Entonces creo que eso posiblemente también ayudó a que no hubo, las mujeres no. Pero pienso que 89, 90 y tanto comenzó toda esta revolución, incluso de clases sociales, ¿ya? Donde muchas chicas y muchos chicos
digamos, del sector oriente, comenzaron a bajar a Plaza Italia, ahí hacia cierto Estación Central, y comenzaron a haber una fusión de culturas, de puntos de vista, y pasaron muchas cosas interesantes, donde la mujer tuvo un rol importantísimo, no solamente en la música, posiblemente en el teatro, en las presentaciones artísticas, en otro tipo de... Las universidades también, las carreras, en fin, la mujer comenzó a tener un rol distinto, y eso ayudó mucho que tuviera una participación intensa luego en los 90 en todo esto. Oye, pero mira, antes de seguir, yo tengo una sola pregunta para Ricardo y Emilio, porque a mí me parece potentísima la curatoría, me encanta. Pero hay una banda, fíjate, que a lo mejor no la pudieron contactar, pero creo que es emblemática, y ojalá si hay un 2.0 de esto esté, los 8 bolas. ¿Ya? No es una crítica para nada, es simplemente saber qué pasó. Se pudieron contactar con los 8 bolas, esta banda de la quinta región tan emblemática, tan tremenda con respecto al punk también contestatario ¿cierto? Sí, mira, a ver, también me han comentado eso, me han enviado mensajes como los 8 bolas, que claro, o sea, como decimos, tratamos de abarcar distintos estilos, momentos. Entonces, por ejemplo, de esa época, de finales de los 80, principios de los 90, también esta Anarquía, por ejemplo, que a mí me encanta el censurado, el cassette, el disco censurado de Anarquía, pero sí. no podíamos poner, por ejemplo, que después los reeditó Alerce, Anarquía, 8 bolas, los Caca y Caos. Entonces, no podíamos ponerlo a los 4 en realidad, porque queríamos abarcar como distintos momentos, etc. Y ahí nos decidimos por los Caca y dijimos ya, metamos una más de esas, y al final fue como un proceso ya por las letras, etcétera, como de Caos, que al final fue el que entró. Pero en vez de Caos, perfectamente pudo haber sido 8 horas. Sí. Bueno, esto va para un 2.0, que ojalá venga más adelante, chiquillos. Yo sé que es un esfuerzo titánico, pero ustedes tienen esa energía y esa pasión, ¿no? que se siente. ¿No? Y que bueno, en esto que no es menor, está ya plasmado, ¿no? Así que... Sí, da para un 2.0 y 3.0. Hay tanta buena música, o 3.0, hay demasiadas bandas. Buenas, extraordinarias, eso es verdad. Sí, totalmente. Disculpe, 8 bolas está mencionado al final, que pusimos ahí un listado de 60, no me acuerdo muy bien cuántas cantidades de balas, o sea, de bandas, pero está así destacado con el disco, que creo que lo van a reeditar, luego lo reeditaron. Genio y Figura. Genio y Figura. Que lo interesante que tiene, que es un libro o sea, perdón, es un disco que toma los poemas de Pablo de Roca y los musicaliza. Es maravilloso ese disco. Sí. Muy claro, eso es importante lo que dice el Ricardo, porque al final en el epílogo, en vez de hacer más reflexiones, etcétera, decidimos recomendar más discos que no alcanzaron a estar dentro del trabajo grande que hicimos. Y claro, ahí está 8 bolas y hay como, no sé, 60 bandas más, no sé, no me acuerdo cuántos discos pusimos, pero como 60 más, y cada uno de esos 60 podría estar dentro del libro. Entonces, claro, da para mucho más. Y ojalá más gente también se entusiasme a hacer trabajos como estos. Eso, totalmente, sí. Súper clave lo que mencionas del epílogo, porque efectivamente aquí ustedes lo dejan súper claro en el cierre del libro, que esta no es una discografía definitiva, ni nada de eso, y que la invitación es que todos comiencen a hacer el ejercicio de elaborar a continuar esta historia oral, porque está ahí polulando por todos lados y que es cosa de hacer la pega. Ustedes, autores, chiquillos, ¿por qué creen que este tipo de libro, este trabajo, esta pega no se hizo antes? Porque no había interés, porque no era algo mediático, porque no era algo obvio, porque era algo que no estaba registrado en la prensa y había muy poco registro, y obviamente después se perdió el interés, porque realmente no hay interés en la música por parte de, digamos, de los medios oficiales y la prensa, y sobre todo en este tipo de música. Hay una, y no sé si ignorancia, desprecio, o simplemente porque no les interesa, porque obviamente no acomoda,
sea, lamentablemente los medios, las radios, hablando en este tipo de parcela que es la música, las radios que son las que deberían dar información, mostrar cosas nuevas, despertar el interés en la gente, la inquietud, sembrar la semilla, no se dedican a eso. Te repiten la misma parrilla, hablan de los mismos nombres, da lo mismo. Entonces, si yo vengo de otro planeta, aterrizo acá, me hablan del rock, prendo la radio, escucho la radio un mes, me preguntan qué es lo que es el rock o los nombres de bandas de rock, te voy a decir Iron Maiden, Foo Fighters, Rolling Stone, Beatles, Kiss, Ozzy Osbourne. Y ese es el rock. Entonces, si me preguntan, llegaron a preguntar por el punk, te voy a decir Sex Pistols, Ramones, Clash, con Cuea, Ataque 77, Fiscales A2, Machuca, Los Miserables. Entonces, la radio no te da la misma hamburguesa todos los días. Entonces, obviamente, como esto no está en el menú, no, esto no lo van a pescar nunca. Sí, y bueno, eso pasa en general con todo este material, no sé, por ejemplo, lo que pasó con el libro que hicimos de los peores de Chile, que son cosas que están ahí, pero yo creo que, claro, hay desinterés y también yo creo que hay falta de originalidad. O sea, la gente que le interesa la música siempre acude a hacer lo mismo, y si las cosas no están hechas, la dejan ahí. O sea, en ese contexto yo creo que este libro también tiene un origen super punk, porque era como, ya este libro no existe, bueno, hagámoslo nosotros. Pues. No nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que, qué bueno sería que existiera este libro. Y aunque cueste, aunque tome trabajo, etcétera, hagámoslo. Es así, bueno. Así nacen los buenos proyectos, chiquillos, porque en mi época, en los 80, la radio también era una radio tocadisco. Y no había música, nadie digamos, presentaba la música que me gustaba a mí. Entonces dije, bueno, si nadie lo hace, lo hago yo. Y así nació Melodía Subterránea. Y así nació todo lo demás. Hasta cuando, bueno, finalmente estoy fuera del tema. Ya, y no creo que vaya a regresar. Destacar tu labor, Rolando. Sí, o sea, yo descubrí el pan como a los 12 años. Y yo alcancé a no escuchar lamentablemente Melodías Subterráneas, pero sí, en un colegio me hice amigo de un compadre que estaba en la media y me pasó unos cassettes. Sí. Y gracias a ti y también por esos cassettes de Melodías Subterráneas y lo que hiciste posteriormente ya la Revolución, en la Alcantarilla, gracias a ti conozco Scratch Acid, yo escuché Scratch Acid como los 14 años. Qué buena. Excelente. Los primeros de Meat Puppet, el Meat Puppet 1, que un par de temas, escuché Nirvana. Tanta música. De hecho, yo también tengo una experiencia al respecto, porque yo crecí escuchando radio. Y en los tiempos que se muere Kurt Cobain, más o menos, que fue cuando ya empecé a escuchar como rock y otro tipo de música, Rolando, que estaba en la Rock and Pop, así, o sea, ponía los jorobados, o sea, tenía programas que yo me acuerdo que la primera vez que escuché a los jorobados fue en la Rock and Pop, o sea, imagínate, los jorobados en la Rock and Pop. Y Rolando tenía ese programa, o sea, me acuerdo de haber escuchado un programa que hiciste, que pusiste a los Caos, a los jorobados, a todos, a Insuficiencia Radial, o sea, increíble. Eran buenos tiempos. Rolando como exclusiva, me acuerdo que lo escuché y por eso me enteré que Super Sordo iba a sacar un cassette y empecé a juntar plata para comprármelo. Tú tiraste el 21 del TZ, como exclusiva, me acuerdo. Creo que te lo llevó Catafú. Creo que Catafú, Claudio. Sí, estos cabros pasaban ahí. Qué buena memoria, bueno. Sí, pero como tú dices, algo pasó, bueno, no sé, bueno, yo trato de no cagarme más la cabeza a lo que estoy, porque sinceramente para mí es muy doloroso no estar en radio, muy doloroso, porque ha sido mi vida. Pero bueno, y así como nació Todo Junto Radio.cl, ya, y otros proyectos más que he querido hacer y que espero volver a, siempre la lucha. Y fue muy afortunado, claro, que los medios me vinieron o gente confiara en mí y en ese entonces con toda esta explosión de los 90 algo pasó y había gente muy sensible, gente que pero luego todo cambia, pues las audiencias cambiaron, cambió el país, cambió todo para peor, lamentablemente, y no hay muy poca soporte y ayuda para todo lo que está pasando en la música chilena, que también es extraordinaria, ¿no?
yo estos últimos 10 años he estado muy, muy en sintonía con la música chilena en general, y hay tanta buena música, tantas buenas bandas. Maravilloso. Sí, tenemos una cultura extraordinaria que está perdida ahí, y hay que reaccionar frente a eso. Yo espero que con todo lo que se viene ahora cambie, ojalá muy pronto podamos hacer algo al respecto, porque no puede ser. Es una vergüenza, es una tremenda vergüenza, ¿ya? Incluso yo diría que es una traición. Sí, muy brutal lo que ocurre, muy brutal. Es brutal, por toda la buena música, por toda la gente que... Y no hay nada, o sea, y cuesta mucho. Y lo digital es muy entretenido, lo que está pasando acá pero hay tanto el tráfico en lo digital, oye, que si las cosas no son extra súper relevantes, siempre pasa a llegar muy acotadamente, ¿ya? A diferencia de la radio, aunque yo creo que cada vez hay menos gente que escucha radio, pero sigue habiendo una cantidad de gente importante que la escucha, entonces sigue siendo un medio fundamental para poder promocionar nuestra música. Sí, totalmente. Por mucho tiempo, tal como contaban aquí Emilio, Ricardo y todos los que de alguna forma antiguamente escuchábamos mucho más radio, la radio fue por mucho tiempo un espacio donde uno podía encontrar programas como los que hacía Rolo, espacios culturales, y encontrar una mayor libertad, por supuesto, en relación a lo que demostraba la televisión. Y una libertad y una calidad de contenidos que perduró hasta hace algunos años, aún siendo un medio masivo. La radio siempre tuvo ese carácter de poder cobijar proyectos mucho más genuinos, por decirlo así. Lamentablemente, obviamente, el panorama comunicacional, como dice Rolo, cambió brutalmente, y hoy día hay una homogeneidad que no acepta la diversidad y propuestas que se salgan de determinados esquemas en contenido. ¿Saben? Estamos por cerrar, estamos como por sobre la hora. Sí, no, además en el caso de yo tengo un compromiso con una de mis hijas un rato más, así que tengo que partir. Pero oye, qué maravilloso esto, qué lindo trabajo, chiquillos, los felicito, pero a cagar, porque es un disco maravilloso, un disco punk, o sea, un libro maravilloso que me va a ayudar a volver a revivir tantas experiencias y tantas buenas bandas, y a conocer algunas que la verdad no he tenido la suerte de escuchar, y que las voy a googlear de inmediato, posiblemente, las bandas nuevas. Qué lindo trabajo, chiquillo, qué grande lo que hace Santiago Ander, los felicito, es lo que necesitamos. Gracias a ti, Rolando. Ay, voy a tomarme una pequeña patudez. No sé si tú estás haciendo un crowdfunding, aprovecha. Sí, estoy haciendo un crowdfunding. Sí, mira, qué bueno, muchas gracias. Mira, o sea, ya me quedan hasta el domingo, pero todavía es posibilidad de entrar a... Lo mejor es que entren a mi Instagram, ¿ya? Que es rologo.ramos, @rologo.ramos, y en el perfil del Instagram está el link del crowdfunding, de esta recaudación de fondos para volver con la alcantarilla gaseosa. Quiero agradecer desde ya a toda la gente que ha aportado lo suficiente para hacer a lo menos unos 3 o 4 programas que van a ser como la punta de lanza para después seguir sensibilizando, ¿ya? Porque obviamente no es fácil, tengo que darle una vuelta como lo hago, ¿ya? Porque la alcantarilla gaseosa fue un problema de los 90, entonces tengo que volver a reinventarlo y reinventarlo de manera interactiva, y es un programa que obviamente va a dar mucho espacio a las bandas chilenas, mucho espacio, bajo un concepto distinto donde la poesía, donde la retórica, donde todos estos elementos hablen y tengamos un trip entretenido, con efectos, con cosas, posiblemente muy contingente con lo que nos está pasando, con todos nuestros sueños, nuestras expectativas, también nuestros miedos, ¿cachai? Y nuestras luchas. Entonces, en ese sentido, invito a la gente que nos puedan ayudar a todos juntos radio.cl a poder generar estos contenidos que se van a disponibilizar ahí, ¿ya? Pero también pueden ser después entregados a radios comunales, digamos, a radios online, en fin, ¿no? En todo caso, mira, la plataforma es idea.me, idea,
idea.me.com, que es una plataforma mexicana de crowdfunding, y ahí buscas Alcantarilla Gaseosa. Pero lo mejor es entrar a mi Instagram, que es rologo.ramos. En la biografía mía, ahí está el link, y a un clic entras para informarte de qué se trata. Sí, Eso, bueno, y Rolando tiene un podcast que es muy bueno también, que el otro día escuché un programa que acerca del protopunk. Y pusiste a los Psychos, Sí, cosas que son igual como un poco más conocidas, pero me sorprendió mucho que pusieran a los Hollywood Brats. Así que, wow. Sí, no, sí, siempre hay que... Es que, mira, una de las cosas que sea, es la sorpresa, bueno, o sea, tenemos que ser capaces de sorprenderme. Por eso este disco, o sea, este disco punk, este libro lo que hace es que me sorprende. Bueno. Esto me sorprende, y eso es tan difícil en esta